Solo tu palabra firme es la roca fuerte. Buenos días, amados hermanos y amigos. Un saludo cordial. Es de gran bendición para nosotros darle la bienvenida a la conferencia La Reforma y la Familia para celebrar estos 504 años de la Reforma Protestante. Esta es la primera de 3 exposiciones centradas en lo que podemos aprender hoy de los efectos y costumbres bíblicas que ocasionó la Reforma Protestante. Todo para la gloria de Dios. Para introducirnos al tema, nuestro hermano Kees Geluk nos presenta Aportes de la Reforma a la Espiritualidad, una impresión de la historia reformada en Europa con énfasis en Holanda. Nuestra invitación es para que nos acompañen en el resto de las exposiciones y para el panel de preguntas y respuestas con los expositores e invitados especiales que tenemos en esta ocasión. Somos la Iglesia Bíblica Berea y estamos situados en Barrio Vargas Araya, en San Pedro de Montes de Oca. Puede contactarnos en nuestra página de Facebook, Iglesia Bíblica Berea, o en nuestro canal de YouTube, Iglesia Bíblica Berea Costa Rica. Somos la Iglesia Bíblica Berea para su gloria, por su palabra. El Señor los bendiga. ¿Qué significa ser reformado? Cuando hago esta pregunta en Holanda, en la calle, alguien que no se identifica como cristiano me respondería algo como, los refos. Una expresión popular por una parte de la población que se identifica como reformada. Pues son gente que se viste muy tradicional, las mujeres de vestido o de falda. Los domingos van 2 veces a la iglesia y muchas veces de ropas oscuras. No se compran ni un heladito este día. Muchas veces tienen familias grandes, van a escuelas y colegios reformados y votan por un partido político reformado. Entonces se mencionaría características como tradicional, conservador, un poco apartado de la sociedad y algo legalista. Por cierto, es una parte de los que se identifica como reformados, entonces no de todos, pero justamente por estas características es la parte que llama más la atención visto desde afuera. Describir la identidad de un grupo por ciertas características sociológicas tiene algo incómodo. Muchas de las características que describen son más que todo las diferencias con el ciudadano promedio. Alguien dentro del grupo seguramente reconoce algunas de esas características, pero no sientan que expresan la esencia de su identidad. Entonces, ¿cómo se podría describir lo que es ser reformado más desde adentro? Un criterio que se ve en muchas iglesias reformadas en Holanda es el hecho que suscriben las 3 fórmulas de unidad, que quiere decir la confesión de fe belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dordrecht. Y a este lado del océano hay un acercamiento similar. Un buen reformado es alguien que aprueba los 5 puntos del calvinismo, que en realidad es un resumen de lo que se encuentra en los cánones de Dordrecht. En este acercamiento se busca la identidad exclusivamente en la doctrina. Ser reformado es aprobar ciertas doctrinas muy específicas. Este acercamiento funciona bien también para describir los límites del grupo. El que aprueba todo es reformado, pero el que no aprueba todo automáticamente no lo es. O más fuerte, solamente un reformado es un cristiano de verdad. A veces tiene algo exclusivo este acercamiento. En la práctica, las discusiones sobre la interpretación exacta de la doctrina reformada
muchas veces han sido causas de divisiones y fracciones, con el riesgo que todo cambia en un sistema un poco rígido. En ese sistema uno se ve obligado a dar siempre las mismas respuestas. Preguntas nuevas incomodan normalmente en este acercamiento, porque no hay una respuesta histórica disponible cuando la pregunta es nueva. Un reflejo que a veces se puede notar es decir que estas preguntas nuevas simplemente no son buenas preguntas. Pero poco a poco surgen más preguntas y el riesgo es que el sistema pierda poco a poco su relevancia para el día de hoy. Una descripción de ser reformada a base de características sociológicas tiene sus desventajas, pero una descripción a base exclusivamente de doctrinas también. Entonces, ¿hay otra forma de describir lo que es ser reformado? En esta ponencia quiero dar una impresión de la historia de la Reforma en Europa, con énfasis en Holanda, el país de mi origen. No es más que una impresión, solo se puede compartir unos ejemplos de la historia que bien se hubiese podido cambiar por otros. Empezamos con el inicio de la Reforma. La fecha que normalmente se menciona es el 31 de octubre del 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en contra de las indulgencias en la puerta del castillo en Wittenberg, en Alemania. Pero también se podría pensar en un momento un poco antes en la vida de Martín Lutero. Esta experiencia que él tenía, que se conoce como la experiencia de la Torre, en alemán el Turnerlebnis, debe haber pasado más o menos en 1514 o 15. Pero Lutero lo describe hasta 3 décadas después. Lutero estaba estudiando Romanos 1, versículos 16 y 17. Ahí el Evangelio es descrito como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Escuchamos a Lutero. Es una cita un poco larga. Yo odiaba esta expresión, la justicia de Dios, pues había aprendido por medio del uso y el ejercicio de la doctrina de todos los doctores a entenderla filosóficamente, a partir de la así llamada justicia formal, o dicho con otras palabras, justicia activa, por la cual Dios es justo y castiga a los pecadores y a los injustos. Yo, sin embargo, no podía amar a Dios justo, a un Dios justo y castigador de los pecadores. Más bien, lo odiaba. Estaba enojado con Dios, acaso en secreta blasfemia, cuando refunfuñaba con fuerza y decía: no es suficiente que los miserables pecadores condenados eternamente a toda clase de desgracias por el pecado original sean coaccionados por la ley y los 10 mandamientos. ¿Acaso Dios tiene que provocarles más dolor sobre el dolor y amenazarlos encima su justicia y su ira por medio del Evangelio? Yo pensaba día y noche, incesantemente, incluso fijándome en la conexión de estas palabras, a saber, la justicia se manifiesta en el Evangelio. Y está escrito que el justo vivirá por fe. Ahí comencé a comprender la justicia de Dios como aquella justicia por la cual el justo vive por la gracia de Dios, es decir, por la fe. Y me di cuenta de la manera en que ella debía ser entendida. Por el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, a saber,
la justicia que nosotros recibimos, por medio de la cual Él nos justifica por fe a partir de su gracia y misericordia. Ahora me sentía como si hubiese nacido de nuevo. Las puertas se me habían abierto y había entrado en el mismo paraíso. Hasta aquí la cita. Nota las palabras afectivas que usa Lutero en esta cita. Primeramente las palabras negativas. 2 veces escuchamos el verbo odiar. No podía amar, estaba enojado, refunfuñaba. Pero cuando llega a su descubrimiento, habla sobre nacer de nuevo y puertas del cielo que se abran. Esta experiencia no es simplemente un descubrimiento exegético, es una experiencia espiritual y existencial. Lutero está metido en esta experiencia con todo su ser, su razón, sus emociones, todo. En esta experiencia recibe una respuesta a su problema más grande: ¿cómo tener un Dios misericordioso? Esta parte no voy a elaborar, supongo que la conocemos todo. Pero lo que la provoca, esta experiencia profunda, es la lectura y el estudio de la Biblia. En la Biblia encuentra la voz viva de Dios. Creo que ahí encontramos el primer y quizás el principal aporte de la Reforma a la espiritualidad. Claro, también en el tiempo antes de la Reforma, Dios hablaba a su pueblo a través de su palabra. Pero desde la Reforma, este aspecto recibe mucho más énfasis. La Escritura es el lugar por excelencia para encontrar a Dios por su Espíritu. Nosotros lo conocemos como una de las solas de la Reforma, sola Escritura. La última autoridad para la doctrina cristiana solamente se encuentra en la Escritura. La Iglesia y la tradición no tienen la misma autoridad. Creo que está bien precisar un poquito este punto. Cuando uno conoce los escritos de los reformadores, sabe que constantemente están en diálogo con la tradición. Ellos citan muchas veces los padres de la Iglesia. También se sienten parte de esta tradición. No rechazan la tradición como tal, para leer la Biblia como si nunca hubiese sido interpretada antes. Sin conocer la tradición, el riesgo de equivocarse es mucho más grande. Nada más, para los reformadores, los padres de la Iglesia no tienen un marco exclusivo para la interpretación de la Biblia. Ellos tienen la libertad de desviarse de ellos. Me parece que esta actitud es importante si queremos ser parte de la tradición de la Reforma. Estar en diálogo con toda la tradición, desde la Iglesia antigua, vía los reformadores, hasta la Iglesia de hoy día. Beber la misma fuente, no necesariamente del mismo vaso, porque ahí el riesgo que bebamos agua estancada puede estar presente. Un lema famoso que se atribuye al teólogo holandés Jodocus van Lodenstein, que vivió en el siglo XVII, dice: Ecclesia reformata, semper reformanda. En español quiere decir: la Iglesia reformada siempre se está reformando conforme a la palabra de Dios. Cuando queremos aprender de la tradición reformada, es importante darse cuenta de la distancia entre nosotros y ellos. Vivieron en otro mundo que la nuestra. Cuando repetimos sus palabras en nuestro tiempo, sin darnos cuenta de las diferencias entre nuestro tiempo y la suya, sus palabras reciben otro significado. Voy a mencionar 2 diferencias antes de seguir con el relato histórico. En primer lugar, en nuestro tiempo la fe es visto como algo de elección personal.
Yo como individuo soy autónomo y decido cuál religión queda mejor conmigo. Hay muchas denominaciones, entonces puedo elegir algo que queda bien conmigo, con mi forma de ser, con mis preferencias, etc. Y si después de un tiempo ya no me gusta una iglesia, pues me busco otra. En segundo lugar, la fe en nuestro tiempo es visto como algo privado. La fe tiene que ver con las convicciones personales de las personas. Pero la vida pública es un ambiente más neutral en este aspecto. ¿Cómo era eso en el tiempo de la Reforma? Con la Reforma estamos al inicio del siglo XVI, pero desde el siglo IV, el cristianismo en su forma católica romana fue la única religión tolerada en Europa hasta el tiempo de la Reforma. La Iglesia jugaba un papel importante en la sociedad. En la Edad Media, mucha gente vivía de la agricultura. Pequeñas fincas con granjas o granjas que eran autosostenibles. Entonces su círculo social estuvo muy pequeño. En la iglesia uno podía encontrar otra gente, entonces tenía una función social importante. También había un enlace fuerte entre el Estado y la iglesia. Voy a dar un ejemplo. En el año 800, Carlomagno fue coronado como emperador por el Papa León III. Por otro lado, el mismo Carlomagno también aprobó el nombramiento de obispos. Entonces había influencia mutua entre el Estado y la Iglesia. Casi eran dos caras de la misma moneda. Entonces, ser un buen ciudadano en ese tiempo también significaba ser cristiano. Por un lado, había mucha influencia de la Iglesia en toda la ciudad, en toda la cultura. Por otro lado, muchas veces, a un nivel personal, la fe no tenía mucha profundidad. De parte de la iglesia siempre había voces que llamaban a una vida espiritual más profunda. Un ejemplo de un movimiento que buscaba una vida más entregada a Dios en Holanda fue la devoción moderna, que empezó a finales del siglo XIV. El término moderna ahí no quiere decir que tenían ideales nuevos para modernizar la fe, sino que trataban de estimular una dedicación a Dios en la vida contemporánea. Los simpatizantes de este movimiento se organizaban en comunidades, y estas comunidades tenían el nombre los hermanos o las hermanas de la vida común. Estas comunidades no eran monasterios, pero estaban abiertos a clero y laicado. Ellos ponían más énfasis en la responsabilidad de cada individuo por la salvación de su alma y la importancia de la oración personal. Para una relación con Dios, uno no depende de la mediación del clero. Este movimiento se puede ver como una preparación a la reforma. Su actitud crítica hacia la jerarquía eclesiástica y su espiritualidad radical causó conflictos con la iglesia. Uno de los representantes de la devoción moderna fue Tomás de Kempis, que escribió el libro La imitación de Cristo, que es un libro con instrucciones para la vida espiritual. También después de la Reforma ha tenido mucha influencia en el protestantismo. Entonces, en el movimiento de la devoción moderna miramos un énfasis en una relación personal con Dios, algo que también reconocemos en las doctrinas de los reformadores. Sin embargo, este énfasis en lo personal todavía no significa que la religión es algo de elección personal. Uno podría pensar, bueno, después de la Reforma, por primera vez uno podría elegir entre dos opciones: catolicismo o protestantismo.
Pero la elección para una religión no fue algo a nivel personal en primer lugar. Desde la Reforma en Alemania había muchas tensiones entre el emperador, que era Carlos V, que gobernaba una gran parte de Europa, y por otro lado los príncipes regionales. En 1555, entonces, como unos 4 décadas después del inicio de la Reforma, se firmó la Paz de Augsburgo. Ahí se eligió la religión según el principio cuius regio, eius religio. Quiere decir, en cada religión aplicaba la religión automáticamente del rey o del príncipe de la región. Para los habitantes de la región, esta religión automáticamente también era su religión. Si no querían, los tocaba emigrar a otra región. Y por ejemplo, los edificios y otras pertenencias de la iglesia también automáticamente se hicieron posesión de la religión de la región. Carlos V tenía el ideal de tener un imperio cristiano grande, pero definitivamente no se realizó. Y él lo sintió personalmente como un fracaso grande. Él pidió poder a favor de los príncipes regionales. Este principio de cuius regio, eius religio, entonces el principio de la religión del Estado, no solamente se aplicó en Alemania, pero también se hizo un paradigma normal para pensar sobre este tema. La iglesia reformada en Holanda también era una iglesia estatal. Por ejemplo, el Sínodo de Dordrecht en 1618 y 19 fue una iniciativa de los Estados Generales de los Países Bajos. En este sínodo se escribió los cánones de Dordrecht. Y también el Estado dio el orden de traducir la Biblia en holandés. Esta traducción se terminó hasta en 1637 y se llama Statenvertaling, traducción de los estados. Y una traducción con su influencia puede compararse con la Reina Valera en español o la King James en inglés. Regresamos un momento a Lutero. Al inicio hablé sobre la experiencia de la Torre. En un momento de iluminación se realiza un gran cambio en medio de su lucha para poder ser aceptado por Dios. Es muy libertador realizar que Dios justifica al impío, que no necesita primeramente crecer en santidad para alcanzar el favor de Dios. Sobre nuestra santidad, Lutero puede hablar muy característicamente y muy paradójico también. 2 ejemplos. El primero, simul justus et peccator. A la vez somos justos y pecadores. Desde la perspectiva divina somos justos, desde la perspectiva humana, pecadores. El segundo, que es más desde la perspectiva de la propia experiencia, simul gemitus et raptus. Gemir desde las profundidades y al mismo tiempo ser llevado al cielo. En medio de nuestra situación paradójica está Dios en su gracia y su misericordia. A nivel personal era una experiencia muy profunda para Lutero. Su reflexión teológica que surge de esta experiencia es teocéntrica. Él atribuye todo a Dios. Y eso también se puede ver en la teología de Calvino, que elabora esta iniciativa de Dios en la doctrina de la predestinación. Cuando nosotros escuchamos de la doctrina de la predestinación, quizás es fácil para nosotros relacionarlo con la experiencia de Lutero, pero también hay un componente colectivo en la doctrina de la predestinación, que tal vez más nos cuesta.
En cierto sentido, la doctrina de la predestinación también corresponde con una realidad en la cual el rey que Dios ha puesto en este lugar elige la religión para el pueblo. Esta parte está muy lejos de nuestra experiencia. Pero esta parte colectivo de la fe también se puede encontrar en la teología de Bullinger, un reformador que quizás es un poco menos conocido. Bullinger escribió sobre la teología del pacto. La teología del pacto es basada en el pacto que Dios hizo con Abraham, o primeramente con Adán, y que renovó con Noé y con Abraham. En el Antiguo Testamento, el signo del pacto es la circuncisión, y en el Nuevo Testamento es el bautismo. Como se aplicó la circuncisión a los niños, así también se aplica el bautismo a los niños. Antes de la fe de los niños viene Dios con su gracia. Eso no significa automáticamente que cada niño también desarrolla la fe. Ahí entonces entra una gran responsabilidad para la familia cristiana. Tiene que educar a los niños en la fe cristiana para que la promesa del pacto también se haga realidad en la vida de este niño. La teología del pacto es un concepto muy amplio. No solamente se reduce a la relación individual con Dios, pero también a la vida familiar y hasta la vida de una sociedad cristiana. Desde la Reforma se mira atención para los diferentes aspectos de la vida, no solamente la vida espiritual. Lutero hablaba sobre el sacerdocio general de todos los creyentes y Calvino sobre el trabajo secular como el llamado de cada cristiano. La fe no es solamente algo para monasterios, iglesias y universidades, pero quiere afectar toda la vida. El trabajo, el matrimonio, la familia, todo tiene su lugar y tiene que ser una expresión de la fe cristiana. Eso era la idea, pero no siempre la realidad vivida. Desde el inicio, la Reforma se extendió por las iglesias estatales y de esta forma tenía un alcance a toda la sociedad. Sin embargo, igual que antes de la Reforma, eso no siempre significaba que a un nivel personal la fe echó muchas raíces. Muchas veces en la práctica de la vida de las personas no correspondía con esta doctrina. Por ejemplo, si alguien quería ser alcalde, también tenía que ser un miembro de la iglesia y participar en la Santa Cena, aunque en su vida la fe no siempre tenía un lugar muy importante. En el siglo XVII y XVIII surgió en Holanda un movimiento que se llama Nadere Reformatie, que se puede traducir como la reforma continuada, pero aquí voy a usar la expresión pietismo reformado. Es un movimiento relacionado con el pietismo en Alemania y el puritanismo en Inglaterra. Pero con la diferencia que en Holanda fue parte de la iglesia estatal. Entonces fue una voz crítica dentro de la iglesia. Después de la reforma de la iglesia y de la doctrina, ahora toca una reforma de la vida. Diferentes autores empiezan a escribir sobre temas como la práctica de la piedad y también el culto familiar. Por ser parte de la iglesia estatal, el alcance del pietismo reformado siempre sigue siendo toda la sociedad, pero el enfoque de su teología cambia. Mientras en el tiempo de la Reforma se mira una conexión un poco más directa entre el bautismo y el renacimiento, en este tiempo se empieza a distinguir más en estos temas.
Los teólogos del pietismo reformado empiezan a animar a la gente a autoexaminarse si realmente han nacido de nuevo. Elaboran lo que son las características de un cristiano verdadero o falso. Hay mucha atención por lo que pasa en el alma del ser humano. Sin embargo, el riesgo a veces es que este énfasis en lo que pasa dentro del ser humano forma un obstáculo a invitar a estas personas a poner su confianza en la obra de Jesucristo. En el tiempo del pietismo también empiezan a escribir sobre temas como la práctica de la piedad. Y un subtema de eso es el tema del culto familiar. Por ejemplo, en 1661, dos teólogos, Petrus Wittevrongen y Simon Omius, escribían un libro cada uno sobre este tema. En sus libros animan que las familias den catequesis a sus hijos, entonces que enseñan las doctrinas de la fe cristiana, que oren juntos, que lean la Biblia en la mesa cuando coman, que cantan los salmos, que mediten sobre la Biblia y sobre las experiencias cotidianas. Miramos la intención de afectar todos los terrenos de la vida por el Evangelio. A finales del siglo XVIII se empieza a notar la influencia filosófica de la Ilustración en el pensamiento teológico dentro de la Iglesia estatal. Varios teólogos se distancian de las doctrinas que siempre han sido cruciales desde la Reforma. Por eso, en el siglo XIX, diferentes pastores y sus iglesias se separan de la Iglesia Nacional y empiezan sus propias denominaciones. Uno de ellos, que es más conocido fuera de Holanda, es Abraham Kuyper. Me parece que es uno de los reformados holandeses más populares en los Estados Unidos y Latinoamérica. La teología de Kuyper muchas veces es categorizada como teología pública, teología que también reflexiona sobre la vida pública, pero ya no desde la posición de una iglesia estatal. Y quizás ahí está la atracción de la teología de Kuyper para cristianos de tradiciones que no siempre se han relacionado mucho a la vida pública. Kuyper fue un hombre muy activo, con muchas iniciativas. Él fundó una iglesia, un periódico, una universidad y un partido político. Y con este partido político, él se hizo el primer ministro presidente de Holanda. También se esforzó por tener escuelas subsidiadas por el gobierno con su propia identidad confesional. Entonces, colegios reformados, colegios católicos, etc. El movimiento teológico que se asocia con Kuyper es el neocalvinismo. La teología de Calvino es presentada ahora como una cosmovisión que da respuestas sobre todos los aspectos importantes de la vida. No solamente aspectos religiosos, pero también políticas, científicas, de familia, etc. La creencia básica es que Jesús es Señor de toda la creación. Todos los aspectos de la vida necesitan ser redimidos y puestos bajo la autoridad de Jesucristo. La esperanza de Kuyper fue que al tener personas reformadas en puntos estratégicos en la sociedad, se podría transformar toda la sociedad según la cosmovisión neocalvinista. Entonces, con políticos, intelectuales, artistas, periodistas, etc., se podría transformar toda la sociedad. Kuyper quería limitar el rol del Estado. Por eso, un principio muy importante que él tenía fue el principio de la soberanía de la esfera.
Se puede dividir la vida en muchas esferas. La esfera de la familia, la escuela, de la iglesia, la universidad. Y cada esfera tiene sus propias leyes y principios. Y otras esferas tienen que respetar la soberanía mutuamente. Entonces el Estado no tiene que meterse en la educación de los hijos. La iglesia no tiene que meterse en la ciencia, etc. La idea de la soberanía en la esfera teóricamente puede ser un concepto fuerte. Pero en la práctica en Holanda pasaba lo siguiente. Por influencia de los pensamientos de Kuyper se empezaron a crear subculturas según la cosmovisión. El término que se usa para este proceso es pilarización. La sociedad se empezó a organizar en 4 pilares: protestantes, católicos, socialistas y liberales o neutrales. ¿Cómo era la vida dentro de uno de esos pilares de la sociedad? Voy a simplificarlo un poquito. Como niño uno va a una escuela reformada, después un colegio reformado, después puede estudiar en un ambiente cristiano para después buscar un trabajo en una empresa cristiana o enseñar en un colegio cristiano. Uno lee el periódico cristiano, vota por un partido cristiano, compra su pan en una panadería cristiana, etc. En la práctica no se realizó la transformación de la sociedad, sino la creación de una burbuja cristiana. Y eso quizás ayudó que la secularización del resto de la sociedad fue más rápida. La iglesia no siempre logró ser sal y luz en la sociedad. En el campo de la política, Kuyper hablaba de la antítesis. Con eso quería decir que en la sociedad hay fuerzas contrarias. Por un lado, fuerzas cristianos, sean protestantes o católicas, y por otro lado, fuerzas seculares, sean socialistas o liberales. Pero en la práctica también había cristianos socialistas o liberales. Pero esta manera de ver las cosas también ayudó a percibir la diferencia entre cristianos y no cristianos como muy blanco y negro. El riesgo es muy grande que uno exterioriza el mal y lo proyecta en el grupo que representa otra cosmovisión. Algo que se puede ver en este relato hasta ahora es que la espiritualidad reformada siempre ha buscado relevancia para toda la sociedad. En el tiempo de la Reforma, la influencia en la sociedad, en primer lugar, es consecuencia del hecho que las iglesias eran iglesias estatales. Después, en el pietismo reformado, miramos que se trata de profundizar la relación o la influencia de la fe en la vida personal y familiar. Hay atención especial para temas como el culto familiar. Después vimos a Abraham Kuyper, un teólogo con mucha influencia en los Estados Unidos y también en Latinoamérica. También en su teología la familia juega un papel importante. Pero creo que es importante también ser un poquito crítico con sus ideas. Visto desde la perspectiva de la espiritualidad, miramos otro tipo de cristiano en el neocalvinismo que en el tiempo de la Reforma. Para Lutero, la lucha entre el bien y el mal es una lucha dentro de uno mismo. Un cristiano es simul justus et peccator, a la vez justo y pecador. En el neocalvinismo hay una tendencia a exteriorizar la lucha entre el bien y el mal. El bien es representado por la cosmovisión neocalvinista y sus seguidores, y el mal por todos los que se oponen a esta cosmovisión. No es difícil notar algunas similitudes con el contraste entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos.
En el neocalvinismo, el cristiano tiene que ser un agente de transformación en la sociedad. Es una visión bastante optimista. Sin embargo, el comportamiento como consecuencia de esta forma de pensar es que los cristianos huyen del mal en la sociedad dentro de su propia subcultura o burbuja. Además, también por las 2 guerras mundiales en Europa, nos hemos hecho un poco más cautelosos en vernos como agentes de transformación de la sociedad. El hecho que una sociedad tan influenciada por el cristianismo como la sociedad alemana pudo cometer barbaridades tan catastróficas ha sido una razón que el tema del pecado de nuevo fue muy urgente. Quizás poco a poco la idea de Lutero de ser justo y pecador al mismo tiempo se cambia a una idea de antes y después. Antes pecador, ahora justo. En el pietismo, el camino entre antes y después era muy largo. Kuyper casi empieza con el después. Hablando de las guerras mundiales, tengo que mencionar el nombre del teólogo Karl Barth. Él se distanció de la teología liberal, que se caracterizó por la fe en el progreso de la sociedad humana, una idea que se hizo popular desde el siglo XVIII, entonces la Ilustración. La idea que con el progreso de la ciencia, la humanidad poco a poco se está mejorando. En círculos cristianos, esta idea fue acompañada de la idea que Dios está a nuestro lado por ser una nación cristiana. Los acontecimientos en las 2 guerras mundiales han sido un golpe fuerte por esta fe en el progreso y el optimismo sobre las posibilidades humanas de crear una sociedad ideal. Una expresión muy conocida de Karl Barth es: religión es incredulidad. Con religión se refiere al intento humano de acercarse a Dios, sea con nuestro esfuerzo para transformar la cultura, sea con nuestro esfuerzo para cambiarnos en personas santas. Lo contrario de religión es fe, una respuesta a la revelación de Dios. No podemos conocer a Dios observando la naturaleza, solamente si Dios se revela, lo podemos conocer. Y se ha revelado en Jesucristo. La idea de la justificación del impío, algo que vimos en la teología de Lutero, también está muy presente en la teología de Barth. Y este impío no es un ateo, un budista, un hinduista. No, este impío, incrédulo, soy yo en primer lugar. Es una teología bastante autocrítica. En las décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la secularización en Holanda avanzó rápidamente. La Iglesia se ha movido poco a poco desde el centro de la sociedad a la margen. Desde el tiempo de la Reforma vimos que la teología reformada siempre ha tenido atención para la totalidad de la sociedad. En el tiempo de la Reforma seguían el modelo que entró en la historia desde el tiempo del emperador Constantino, el cristianismo como la religión estatal. En este modelo, el uso de poder y muchas veces también coerción juegan un papel importante. El modelo de Kuyper, en cierto sentido, es un variante de este modelo. Busca realizar las metas cristianas según las líneas del poder y de la influencia política, aunque no con coerción. En varios teólogos contemporáneos hay un nuevo interés por la teología antes de Constantino. Y la pregunta con la cual se acerca esta teología es:
¿cómo es ser cristiano siendo una minoría en la sociedad? En 2015, el teólogo reformado Stefan Paz escribió un libro con el título Extranjeros y sacerdotes. En este libro se presenta como una manera de ver la relación entre iglesia y sociedad en una era postcristiana. Su punto de partida es que la mayoría de los europeos nunca han sido cristianos y nunca lo serán. El título es una referencia a 1 de Pedro 2. Pedro allí caracteriza a los cristianos por un lado como extranjeros y peregrinos y por otro lado como sacerdotes. Somos extranjeros. Uno como cristiano no representa la cultura dominante, sino una minoría. Por otro lado, somos sacerdotes. Los sacerdotes tienen una doble función representativa. Representan por un lado a Dios delante de la gente y a la gente delante de Dios. Cuando Pedro usa la metáfora del sacerdocio, para los cristianos aplica una noción del Antiguo Testamento a la iglesia. Israel no solamente tenía sacerdotes que representaban a los israelitas de Dios, delante de Dios, pero también tenía el llamado de ser un reino de sacerdotes. Este llamado también aplica a la iglesia, llevar al mundo delante de Dios en nuestras oraciones y llevar a Dios delante del mundo por medio de nuestro servicio, pero sin pretensiones de cambiar toda la cultura y sin aspiraciones al poder político. En mi relato he demostrado que la tradición reformada en Europa siempre ha tenido un interés para toda la sociedad. Se puede decir que este interés por toda la sociedad es una de las características de la espiritualidad reformada. En un Europa postcristiano, muchos han aceptado que somos una minoría como cristianos. Sin embargo, eso no significa que tenemos que huir en una subcultura. Justamente la familia, un tema muy importante este día, puede jugar un papel importante. La familia no es primordialmente el lugar para protegernos o para proteger a los niños de este mundo malo. Con un poco de hospitalidad, la familia puede ser el lugar para ser sacerdotes para otros. El lugar donde un vecino puede tomar un café y compartir su historia de vida sin recibir juicios. Un lugar donde uno comparte la mesa y puede experimentar, quizás por primera vez, que alguien ora por él o por ella. Un lugar donde un amiguito por primera vez escucha una historia bíblica. Un lugar donde se comparte el amor de Dios. También con gente en la margen de la sociedad. O quizás justamente con ellos, como leemos en los últimos 6 versículos de 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacta en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga.